El sol caía con una intensidad casi cruel sobre los jardines de la mansión. No era un lugar cualquiera, cada rincón parecía diseñado para impresionar, desde las esculturas de mármol hasta los setos perfectamente delineados. Para Mateo, sin embargo, todo aquello era simplemente trabajo. Había aprendido a no distraerse, a no dejarse deslumbrar. Necesitaba el empleo, y en lugares como ese, los errores no se perdonaban. Aún así, había algo que no podía ignorar. Desde su primer día, notó que la casa tenía una presencia dominante, algo que no venía de las paredes ni del lujo, sino de ella. La dueña. La mujer a la que todos llamaban la güera rica, a veces con admiración, otras con un leve tono de resentimiento. Nadie decía su nombre completo, como si no hiciera falta. Bastaba con verla una vez para entender por qué. Mateo trataba de mantenerse al margen. Llegaba, trabajaba y se iba. Sin mirar de más, sin hablar de más. Esa era su regla. Hasta ese día. El calor era insoportable. El aire parecía espeso, casi inmóvil. Mateo estaba arrodillado junto a un rosal, concentrado en cortar con precisión cuando escuchó el sonido del agua, y luego pasos. No le dio importancia al principio. Pensó que sería alguna empleada o tal vez el encargado de la piscina. Pero cuando levantó la vista, todo cambió. Ella estaba ahí. Su cabello rubio estaba empapado, pegado a su cuello y hombros. La blusa blanca que llevaba, completamente mojada. La tela se adhería a su cuerpo, delineando cada curva sin ningún pudor, como si el agua la hubiera traicionado. Mateo se quedó inmóvil. No fue una mirada intencional. Fue un instante. Un error humano. Pero suficiente. No mires mi blusa mojada, dijo ella de inmediato. Su voz no fue un grito. Fue firme, directa, como una orden envuelta en suavidad. Mateo bajó la mirada al instante, sintiendo como el calor del sol ahora competía con el de la vergüenza. Perdón, señora, no fue mi intención. Hubo un silencio breve, pero denso. Mateo pensó que se iría. Que todo terminaría ahí. Pero no. Mírame. La palabra cayó como un peso. Mateo dudó un segundo, pero obedeció. Levantó la vista con cautela, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Ella lo observaba con una intensidad inesperada. No parecía molesta. Tampoco avergonzada. Era algo distinto, como curiosidad. 3 semanas, dijo ella, casi para sí misma. Mateo frunció el ceño. ¿Perdón? 3 semanas trabajando aquí, repitió. Pensé que tardarías menos en cometer un error. Mateo no supo qué responder. Sentía que había una especie de juego en sus palabras, pero no entendía las reglas. No fue un error, dijo finalmente. Fue un descuido. Ella inclinó la cabeza ligeramente, analizándolo. Interesante, no te justificas, pero tampoco te humillas. Mateo tragó saliva. Solo digo la verdad. Ella dio un paso más cerca. Luego otro. La distancia entre ellos desapareció casi por completo. Mateo podía percibir el aroma del champú mezclado con el agua y el leve perfume que parecía impregnado en su piel. Dime algo, murmuró ella, si no hubiera dicho nada, ¿habría seguido mirando? La pregunta lo tomó por sorpresa. No era solo lo que preguntaba, era cómo lo hacía. Mateo sintió el impulso de mentir. Era lo más seguro. Lo más prudente. Pero algo en la forma en que ella lo observaba lo detuvo. No, respondió finalmente. Porque sé lo que está bien y lo que no. Ella lo miró fijamente por unos segundos. Luego, una sonrisa leve apareció en su rostro. No era burlona. Era, intrigada. No eres como los demás. Mateo no respondió. No sabía si aquello era bueno o malo. Ella dio un paso atrás, como si rompiera deliberadamente la tensión. Sigue trabajando.
Se giró para irse, pero antes de alejarse por completo, agregó. Pero la próxima vez, ten más cuidado. No siempre voy a avisar. Mateo la observó alejarse, sintiendo que algo dentro de él había cambiado sin que pudiera explicarlo. El jardín ya no se sentía igual. Nada se sentía igual. Part 2. Esa noche, el silencio en la pequeña habitación de Mateo era insoportable. El ventilador giraba lentamente, haciendo un ruido constante que normalmente lo ayudaba a dormir. Pero no esa vez. Cada vez que cerraba los ojos, la escena regresaba. El agua deslizándose. La voz firme. La mirada. No era solo lo que había visto, era cómo se había sentido. Como si, por un instante, ella hubiera cruzado una línea invisible y lo hubiera arrastrado con ella. Mateo se levantó, frustrado. No podía permitirse ese tipo de distracciones. No en un lugar como ese. Al día siguiente, llegó más temprano de lo habitual. Necesitaba ocupar la mente, volver a la rutina. El trabajo era lo único que mantenía todo en orden. O eso creía. Mientras organizaba las herramientas, escuchó pasos otra vez. Esta vez no hubo sorpresa. Solo una especie de tensión anticipada. Eres puntual. Mateo se giró. Ella estaba completamente diferente. Elegante, impecable, como si fuera otra persona. Vestido claro, cabello perfectamente arreglado, ni rastro de la mujer empapada del día anterior. Sí, señora. Ella caminó lentamente alrededor de él, observando el jardín, y a él. Me gusta la gente puntual, dijo. Dice mucho de su carácter. Mateo asintió levemente. Intento hacer bien mi trabajo. Ella se detuvo frente a él. Eso es lo que todos dicen. Hubo un silencio breve. Pero tú, continuó, no actúas como todos. Mateo la miró, confundido. No entiendo. Ella lo sostuvo con la mirada. Ayer, cualquier otro habría aprovechado. Habría mirado más. Incluso habría intentado hablar de más. Mateo respondió con calma. No soy cualquier otro. Ella sonrió ligeramente. Eso parece. El aire entre ellos se volvió nuevamente pesado, cargado de algo que ninguno nombraba. ¿Sabes por qué te hablé ayer? Preguntó ella de pronto. Mateo negó. Porque quería ver cómo reaccionabas. Él frunció el ceño. ¿A qué? A la tentación. La palabra quedó suspendida. Mateo sintió que su pecho se tensaba. No vine aquí para eso. Ella dio un paso más cerca. No. Viniste a trabajar. Pero eso no significa que no pueda ser puesto a prueba. Mateo la sostuvo con la mirada. ¿Y pasé la prueba? Silencio. Ella lo observó detenidamente, como si evaluara cada gesto, cada palabra. Aún no lo sé, respondió finalmente. Mateo no apartó la vista. Entonces deje de probarme. Por primera vez, ella pareció sorprendida. No molesta. No ofendida. Sorprendida. Luego, una risa suave escapó de sus labios. Vaya, sí que eres distinto. Se alejó unos pasos, rompiendo la cercanía. La mayoría aquí busca agradarme. Tú no. Solo hago mi trabajo. Ella asintió lentamente. Eso dices, pero hay algo más. Mateo no respondió. Porque, en el fondo, no estaba seguro de que estuviera equivocada. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era diferente. Menos tenso. Más, cargado de significado. Mateo, dijo ella, pronunciando su nombre por primera vez. Él levantó la vista, ligeramente sorprendido. Sí, señora. No bajes la mirada cuando hables conmigo. Mateo dudó, pero obedeció. Está bien. Ella lo observó unos segundos más,
como si memorizara ese momento. Sigue con tu trabajo. Se giró para irse, pero justo antes de alejarse, añadió. Y no te preocupes, no fue lo que viste lo que me llamó la atención. Mateo frunció el ceño. ¿Entonces qué fue? Ella se detuvo, sin girarse completamente. Que fuiste capaz de dejar de mirar. Y entonces se fue. Mateo se quedó ahí, inmóvil, con las herramientas en la mano y la mente completamente alterada. Porque ahora lo entendía. Esto ya no era solo trabajo. Era un juego silencioso. Uno en el que cada mirada, cada palabra, cada decisión, tenía peso. Y lo más inquietante de todo. Era que, sin darse cuenta, ya estaba dentro.